Traigo nada más y nada menos que El Llano en Llamas de Juan Rulfo. El Llano en Llamas es el segundo libro que leo de Juan Rulfo. Este es una edición RM. El primero que leí fue Pedro Páramo. El Llano en Llamas es una recopilación de cuentos. Todos los cuentos son únicos y son de Juan Rulfo. Voy a hablar de unos cuantos cuentos y después voy a dar mi opinión y mi sentir en general. Talpa. Esta es una historia que me gusta muchísimo. La historia trata de tres personajes. Uno de ellos está convaleciente y los tres emprenden un viaje, una peregrinación a buscar a la Virgen María para que cure las enfermedades de este convaleciente. Es una historia que tiene muchos giros y me gustó y me encantó muchísimo. Es una historia triste, de romance, de sobrevivencia y de muerte. Me gusta esta historia porque tiene mucho un sentido poético. Está escrito de una forma absolutamente poética y muy bella. Macario. Esta es una historia donde el narrador es un loco de remate. Me gusta esta historia porque me pasa como... A mí me pasa muy seguido que de repente yo me pongo como a hablar solo y me pongo pues, a decir mis pensamientos en voz alta o en silencio y nada más muevo mis manos. Pero me pasa mucho que hablo yo solo. Y en esta ocasión sentí que este loco narrador hace lo mismo lo estaba haciendo, pero de una forma diferente, como lo haría un loco de remate. Entonces sentí que yo dejé mis pensamientos a un lado, que me metí totalmente en la cabeza de este personaje inusual. Y eso me encantó, me fascinó totalmente. Ese es uno de mis cuentos que disfruté mucho. Macario, muy buena. El tercer relato es Diles que no me maten. Diles que no me maten es una historia donde experimenté algo curioso. Normalmente a veces busco como empatizar o conectar con los personajes y en esta ocasión me fue difícil empatizar con los personajes, no sabía como de qué lado irme. Entonces fue una experiencia única en este cuento, que comienza la historia diciéndole este cuate a su hijo: diles que no me maten. Pero ¿por qué quieren matar a este personaje? Su hijo de hecho no quiere ayudarlo, pero ¿por qué no quiere ayudarlo? ¿Qué pasa con este cuate? Es una muy buena historia, la recomiendo totalmente. Diles que no me maten. Es una historia cruda donde hay sed de venganza, hay sed de piedad. Entonces está muy buena esa historia. Lubina. Esta historia me gusta porque sentí que es una historia como simple, una historia sencilla. Y me gusta porque está en medio de los relatos. Entonces sientes que de repente lees esta historia y es un descanso, es algo fácil de digerir, lo terminas y luego quieres leer otro. Me gustó esta historia. Trata de dos personajes que están en una tardeada de copas, y uno de ellos, que es el que más toma, estaba contando una anécdota. Se le soltó la lengua y empezó a contar una anécdota. Está muy buena. ¿Qué dice en esta anécdota? Hay algo muy especial en este relato, donde Juan Rulfo se ve muy descriptivo en esta historia. Esto es algo que me gustó. Aquí demuestra Juan Rulfo que puede escribir de una manera desmenuzante. Y esto me encanta en esta historia. Es un personaje que está contando una anécdota y se siente cómo describe todo con delicadeza, poéticamente. Me encantó. Es una historia que recomiendo totalmente. La noche que lo dejaron solo. Esta es una historia que trata de unos personajes que tratan de cruzar una llanura sigilosamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué tratan de pasar desapercibidos? ¿De quién huyen o por qué lo hacen? Me encanta esta historia, me gustó muchísimo. Primero que nada es una historia que tuve que leer 2 veces para poder como entender bien el cuento, porque sí estuvo un poquito diferente a los demás. Lo tuve que leer 2 veces, pero me encantó. La segunda lectura ya lo disfruté y me gustó muchísimo. Creo que el relato queda inconcluso, entonces te da una sensación y un saborcito de que quieres la segunda parte. Es una de las cosas que me gustó. El siguiente relato es Paso del Norte. Es una historia de un cuate que solamente va en busca del sueño americano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en su vida? Me gusta esta historia, a mí me hizo reír mucho.
Está algo gacho, a lo mejor es un poquito de humor negro, pero la forma la forma en que está relatada, los sucesos un poco pesimistas o de mala suerte, pues te hace reír un poco. Y también hay una triste realidad que se vive en el mundo y que está plasmada en este cuento. Esta historia, no voy a decir de qué trata, pero sí voy a decir que es una historia que se me hizo muy especial. No sé por qué, pero esta historia la leí con mucho detenimiento, con mucha concentración, y no sé si fue el momento, pero a lo mejor yo estaba como muy vulnerable o sensible, pero no sé, conecté mucho con esta historia y la sentí muy, muy fuerte. Es una historia desgarrante, una historia triste, una historia donde yo pude sentir la decepción detrás de esta historia, la sentí completamente, despertó algo en mí, algo nuevo, o sea, no sé, fue algo muy especial esta historia. Es muy triste, rencorosa, pero muy buena, o sea, de verdad es buenísima, me gustó mucho, me encantó, la recomiendo totalmente esta historia. No oyes ladrar los perros. La verdad es que todos los cuentos en esta recopilación son buenísimos. Todos me gustaron, todos y cada uno de ellos son únicos y tienen algo que contar. Me gusta porque el ambiente de todo este libro es un ambiente campirano. Entonces vemos diálogos campiranos, frases, palabras, incluso que están como inventadas, y eso está genial porque es como si te metieras a un nuevo mundo de campo, totalmente de campo. Y tiene mucha vida esto, tiene mucha vida campirana. Hay algo muy curioso que Juan Rulfo usa en estos cuentos, una manera de escribir a través de un narrador. Y estos narradores en la historia son muy peculiares porque logran transmitir un sentido de confianza. Hace como si tú sientes como si de verdad conocieras al narrador, como si te contara una historia un amigo tuyo, como si estuvieras platicando con un amigo tuyo o un cercano o un familiar. Así tú sientes con los narradores de esta historia, sientes que los conoces, sientes que son una persona cercana a ti, que te cuentan una historia con simpleza, con facilidad, con confianza, con sinceridad. Y eso me gusta mucho en esta recopilación. De verdad yo sentía que los narradores los conocía. Otra cosa muy curiosa que percibí en este libro fue que la mayoría de sus cuentos yo sentía que era como si fuera una película. No sé, me daba la sensación de que, por ejemplo, Juan Rulfo, antes de escribir una historia, él se lo imaginaba en su mente como una película, donde había escenas, donde había escenarios, donde había actores con sus diálogos, no sé, como si él hubiera imaginado primero una película en su mente y luego lo hubiera plasmado y lo hubiera escrito. Eso me gusta porque a veces sentía que en uno de sus cuentos leía como el guión de una película o el guión de un cortometraje, y la verdad es que yo me lo imaginaba como una película. Y me gustó, de verdad me gustó mucho esta conexión, me gustó mucho este juego entre el guión de una película y literatura. Y por ejemplo hay una temática muy recurrente en los cuentos, en todos los cuentos, que es como una temática de acción. ¿Por qué de acción? ¿Por qué lo digo así? Porque aquí hay muchas armas, hay muertes, hay asesinatos, hay riñas, hay peleas, hay controversias. Como que siento que hay mucha acción. A lo mejor se podría interpretar como historias de violencia, pero no, porque Juan Rulfo tiene una forma de escribir muy suave, muy sencilla, muy suave. La verdad es que es muy suave. Entonces cuando lees estas historias que pueden sonar crudas, él te las relata con suavidad. Entonces no se siente tanto esa frialdad de la violencia. Yo creo que Juan Rulfo decidió darle un solo ámbito a este cuento, un ámbito donde es campirano y donde hay mucha acción. Encuentro difícil explicar este sentir, pero si tú ya leíste el libro lo vas a entender. Si no lo has leído, léelo para que entiendas este decir. Ahora también Juan Rulfo es una persona también con mucho sentido del humor. Vemos en muchos de sus, de hecho en muchos de sus cuentos da como un sentido cómico y muy sutil de protesta hacia la política y el pueblo. Y me gusta como esa suavidad, insisto, esa suavidad que tiene para decir las cosas. Y me gusta que use sus cuentos para
para dar protesta hacia la política y el pueblo. La verdad es que hay mucho en este libro y cada relato tiene lo suyo, hay mucha información. Por ejemplo, en cada relato hay muchos personajes, hay muchos lugares, muchos espacios, hay también como un pasado en las historias. Entonces todo esto es información para ti, es como un antecedente, es una historia argumentada y esto le da credibilidad a las historias. Es algo que a mí me gustó mucho en este libro. La verdad es que me encantó, estoy muy fascinado con esta recopilación de cuentos, en verdad la recomiendo ampliamente. 17 cuentos conforman la recopilación de este libro. Si tú ya leíste el libro, hazme saber qué opinas sobre Anacleto Morones, o quizá La herencia de Matilde, o El hombre, o cualquier otro cuento de los mencionados. Hazme saber si te gusta este video. Si tienes un comentario, déjalo, con gusto yo lo leeré. Espero te haya gustado esta reseña, este pequeño sentir que comparto contigo. Ojalá pueda concordar con alguna de las cosas. Y este fue El llano en llamas de Juan Rulfo. Esta parte me encanta. Yo comienzo a sentir como si no hubiéramos llegado a ninguna parte, que estamos aquí de paso para descansar y que luego seguiremos caminando. No sé para dónde, pero tendremos que seguir.